Cuando pensamos en el libro de Ruth, casi siempre nos viene a la mente una de las historias de amor más bonitas de la Biblia. Y bueno, sí que lo es. Pero en esta historia tan corta se esconde algo mucho, mucho más profundo. Un ejemplo potentísimo de la providencia de Dios y, de hecho, un anticipo increíble de lo que es la redención. Así que vamos a meternos de lleno para descubrir cómo Dios es capaz de transformar la peor tragedia en un triunfo eterno. Y todo arranca con esta promesa. ¡Qué declaración! Es la lealtad inquebrantable de Ruth, una mujer moabita, a su suegra israelita, Noemí. Esta frase es básicamente el motor que impulsa toda la historia. Es un acto de fe y de amor que va en contra de toda lógica y costumbre de la época. La historia empieza en un momento de pura desesperación. Hay una hambruna terrible en Belén, que irónicamente significa casa del pan, y esto obliga a un hombre, Elimelec, a tomar a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y mudarse a la tierra pagana de Moab solo para poder sobrevivir. Pero en Moab, la cosa no mejora. Al contrario, la tragedia se hace más y más profunda. Primero muere Elimelec, y después sus 2 hijos, Mahlón y Kelión, también mueren. Es muy curioso que sus propios nombres parecían un presagio de su destino: suspirar y consumo. Toda esperanza parecía desvanecerse. Y llegamos a este punto. Pensemos en la situación de Noemí. Está completamente sola. Es una viuda, con 2 nueras que también son viudas, y para colmo, en una tierra que no es la suya, sin nadie que continúe su linaje y aparentemente sin ningún futuro. La pérdida es absoluta. Pasan 10 años en Moab y, con el corazón destrozado, Noemí se entera de que la hambruna en Belén por fin terminó. Así que decide volver. Este es el viaje de regreso, un viaje desde el borde del abismo. Vuelve a casa con las manos vacías y el alma rota. Esta línea de tiempo lo muestra clarísimo. La salida de Belén estaba llena de esperanza, de buscar una vida mejor, pero el camino la llevó al exilio, a una pérdida devastadora, y terminó en un regreso marcado por el dolor y el vacío. Cuando por fin llega a Belén, su amargura es tan, pero tan profunda que rechaza su propio nombre. Noemí significa placentera, agradable, pero ella dice: no me llamen así, llámenme Mara. ¿Y qué significa Mara? Significa amarga. Ella sentía que la mano de Dios estaba en su contra, que Él mismo la había llenado de aflicción. Y justo ahí, en el momento más oscuro, aparece un pequeño rayo de luz. Ruth, por su lealtad a Noemí, va a recoger las espigas que sobran de la cosecha para poder comer, y por lo que parece una simple casualidad, termina trabajando en el campo de un hombre muy rico y muy bueno llamado Booz. Esto nos lleva a la pregunta clave de toda la historia. ¿Fue solo suerte? ¿O acaso la mano soberana de Dios, esa misma mano que Noemí creía que la estaba castigando, estaba en realidad guiando cada paso de Ruth para cumplir un plan mucho más grande? Para entender ese plan necesitamos hablar de un concepto legal clave del antiguo Israel: la figura del pariente redentor. Créanme, esta es la llave que abre el significado más profundo de toda la historia de Ruth. Así funcionaba el pariente redentor. Esta ley se aseguraba de que el nombre de una familia no desapareciera y de que su tierra no se perdiera. El redentor, al casarse con la viuda y comprar la tierra, estaba en esencia resucitando la esperanza de una familia que prácticamente había muerto. Y ahora veamos cómo esta historia funciona a un nivel simbólico, porque es fascinante. Cada personaje principal se convierte en una figura que representa a una verdad espiritual mucho más grande. Es como una alegoría perfecta de la redención. Lo genial de esta tabla es que lo deja todo clarísimo. A ver, tenemos a Ruth, la extranjera, de una raza considerada maldita. Ella nos representa a todos en nuestra condición perdida. Luego aparece otro pariente, uno más cercano que Boaz, que se niega a redimirla. Él simboliza la ley, que te puede señalar el problema, pero no te puede salvar. Y claro, por último está Boaz. Él es la figura de Cristo, nuestro Redentor. Pensemos un momento en la situación de Ruth. No era solo extranjera, era moabita, una raza que descendía de una unión incestuosa y que, según la Biblia, estaba bajo una maldición. Era viuda, sin protector. Estaba completamente desamparada.
Esto es una imagen perfecta de la condición humana sin Dios, perdida, bajo la maldición del pecado y sin nadie que pueda ayudar de verdad. Y es aquí donde el paralelo se vuelve increíblemente poderoso. Lo que hace Boaz para redimir a Ruth es un adelanto asombroso del sacrificio supremo que Jesucristo haría por toda la humanidad. Boaz, al redimir a Ruth, se arriesgaba a complicar su propia herencia. Estaba, literalmente, mezclando su nombre y su linaje con el de una familia que ya no existía. De una forma muy parecida, Cristo se despojó de su gloria en el cielo, se hizo humano y unió su divinidad a nuestra humanidad para poder redimirnos. Él fusionó su herencia con la nuestra para siempre. Este pasaje lo resume a la perfección. Describe el sacrificio de Cristo, su humillación voluntaria. Así como Boaz se agachó para levantar a Ruth de su pobreza, Cristo descendió desde lo más alto para levantarnos de nuestra condición perdida, pagando el precio más alto que existe. Y así la historia llega a su conclusión gloriosa. Es aquí donde la trama humana y el plan divino se entrelazan en un final que supera por mucho cualquier expectativa. Aquella mujer que se hacía llamar amarga, ahora está rebosando de alegría. El llanto se convierte en risa. Sostiene en su regazo a Obed, el hijo de Ruth y Boaz, un nieto que representa la restauración total de su familia y de su futuro. Dios ha convertido su luto en danza. Y este es el gran final. Esta unión, que empezó con tragedia y un acto de fe, tiene consecuencias eternas. Ruth, la extranjera moabita, es injertada en el linaje más sagrado de toda la historia. Su hijo Obed es el abuelo del gran rey David, y de esta misma línea de sangre, siglos después, nacería el Mesías, Jesucristo. Al final, la historia de Ruth es mucho más que un simple romance. Es un testimonio del poder de Dios para orquestar cada detalle de nuestras vidas, para tomar las pérdidas más amargas y convertirlas en el fundamento de sus mayores bendiciones. Esto nos deja con una pregunta final. Si Dios pudo redimir a una viuda extranjera y ponerla en el linaje de su propio hijo, ¿existe realmente alguna situación en la vida que esté fuera del alcance de su gracia redentora?